Bueno, buenos días. El tema del que vamos a tratar es redes privadas virtuales para la materia de convergencia. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de las redes PPTP, de L2TP y de IPsec, de SSL, que son los protocolos de protección de información. Como hemos visto en la práctica, es lo más importante de hacer una red privada virtual es codificar la información. ¿Listo? Entonces, inicialmente tenemos acá eh, que una red privada virtual nace con el objetivo de establecer un enlace de cierta manera, reemplazando un enlace dedicado que pueda tener el operador. Ustedes saben los costos de un enlace dedicado. Entonces, lo que él trata de hacer es un camino virtual, una ruta virtual, emulando esa línea dedicada. Como sabemos, el costo es elevado de esas líneas dedicadas, perdón, y hay una dificultad en el mantenimiento, porque tenemos que ofrecer de extremo a extremo un servicio y una calidad de servicio asociada. Por otro lado, tenemos riesgos de seguridad al usar una red de acceso pública. Sabemos que en cualquier sitio, incluso estando en las corporaciones, se debe separar muy bien el tema de seguridad de los equipos internos, de los equipos externos, de los equipos visitantes, para prever el acceso no autorizado a la información. Entonces el objetivo es crear una VPN. Ya saben ustedes que es una red privada virtual sobre una red de comunicaciones que en este caso es pública. Tenemos entonces como objetivo hacer un cifrado de la información, utilizar codificación y protocolos de seguridad para hacer el enlace de estas rutas. Eh, no importa la tecnología de transporte, o sea, no importa si viene por ATM, por MPLS, por frame relay, lo importante es que el cifrado solo se conozca entre los extremos, que así alguien nos pueda capturar la información en el intermedio, no puede hacer uso de ella. Para esto nos requerimos tener un sistema de autenticación y de verificación de la identidad. Necesitamos tener una administración del rango de IPs virtuales, un cifrado de la información y una gestión de claves públicas, privadas y certificados digitales, así como soporte para múltiples protocolos. Como estamos hablando, debe soportar plataformas múltiples, porque no sabemos exactamente cada red de operador en qué configuración vaya a estar. Tenemos unos sistemas de redes privadas virtuales basados en hardware, que son diseños muy específicos optimizados, son seguros, tienen un alto rendimiento, pero el problema inicial es el costo elevado que tienen estos equipos. Yo que si ustedes alguna vez han configurado una red privada virtual, lo que han hecho es a través del uso de software, pero también hay hardware que lo permite. Gracias a ese hardware, pero tenemos otras funciones que ya son equipos de alta gama. Tenemos entonces un firewall físico, unos detectores de intrusos, tenemos una serie de programas como antivirus, entre otros. Y los fabricantes de estos equipos pueden ser Cisco, Stonesoft, Juniper, Nokia, Panda Security, entre otros. Y también están los sistemas basados en hardware de VPNs. Depende de qué tanto queramos invertir en nuestra aplicación, nos vamos por uno o por el otro. ¿Qué ventajas tienen esas redes privadas virtuales? La seguridad, la confidencialidad, la reducción de costos, la escalabilidad, un mantenimiento relativamente sencillo y compatibilidad con enlaces inalámbricos. ¿Qué elementos tenemos? Pues tenemos que hay un acceso restringido a las IPs privadas, por eso hablamos de unas IPs virtuales, ¿cierto? Hablamos de unos túneles, de un tunneling que lo que hace es hacer un cifrado de cierta forma de las direcciones IP, enmascararlas para hacernos pensar que está en otra red. Tenemos unas redes inseguras, que son todas las redes que existen. Tenemos los túneles VPN, tenemos los servidores, tenemos los routers
y tenemos los usuarios remotos y las oficinas remotas. Tenemos por otro lado la forma de comunicar, que sería punto a punto, de LAN a LAN o de LAN a usuario remoto, cualquiera de las tres deben soportarlas. Entonces para esto se establecen los protocolos de seguridad. El primero es el PPTP, es un protocolo de túnel punto a punto que desarrolló inicialmente Tricom con Microsoft, Ascend y S-Telematics, que se define en la IETF 2637. Se emplea en acceso virtual seguro de usuarios remotos a la red privada, un mecanismo de túneles para envío de los datos desde cliente a servidor, y usa la red IP de carácter pública o privada, cualquiera de las dos. ¿Cuál es el objetivo? Poder hacer ese túnel entre el usuario remoto pasando a través de la red del operador y llegar a un usuario remoto. En este caso el servidor PPTP se comporta simplemente como un bridge, como un puente de información entre estos dos equipos. Este es el primer protocolo que fue desarrollado. Se establece una conexión PPP con el ISP a nivel de control de la conexión, es a nivel de TCP, ya sabemos por qué, hay un intercambio de mensajes de control. Aparecen los protocolos GRE, que ya lo vamos a hablar más adelante, y el cifrado de la información. Si ustedes recuerdan la primera versión de Internet, la conexión del usuario a través del módem de 56 kilobits por segundo era por un enlace PPOE. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí. Tenemos un PPOE o un PPPoA, que simplemente es para hacer la autenticación con los usuarios. Entonces tenemos aquí los datos, la IP y el protocolo PPP, que lo que está haciendo en este momento es una autenticación. Los mensajes de control de PPTP pues son un inicio de sesión, una respuesta a solicitud, un mantenimiento, una solicitud de mantenimiento, la respuesta, si hay algún error, una notificación, configurar un enlace cliente-servidor o finalizar sesión. Debido a esto decimos que este protocolo PPTP es orientado a la conexión, ya que requiere un inicio, un establecimiento, un mantenimiento y una finalización. La autenticación entonces utiliza el protocolo PAP, que es un protocolo de autenticación de una contraseña simple, y el protocolo CHAP, que es un protocolo de autenticación basado en un mecanismo similar al de TCP. Se genera una huella digital a partir de un desafío recibido de tipo MD5. La clave secreta para compartir la información es compartida entre los dos extremos. Se añaden dos nuevos tipos de autenticación, el SPAP y el MSCHAP. Aquí lo que está trabajando es de ya mejorar la seguridad de las contraseñas. Entonces ya lo que envía es una contraseña cifrada. Y el CHAP es un algoritmo de Microsoft que lo que hace es un proceso de autenticación hacia los dos lados, tanto el cliente como el servidor. Aquí nos habla de un fallo en seguridad que hubo en Windows NT. Esto ya es historia patria, pero pues en ese entonces se dio ese pequeño inconveniente con este protocolo, con Windows NT. El protocolo GRE es el protocolo de encapsulación de enrutamiento genérico. Lo que hace es hablarnos de tres tipos de subprotocolos: el pasajero, el portador y el de transporte. Entonces lo que hacemos aquí simplemente es agregar los datos, todo lo que es de protocolo TCP, todo lo que es de IP, y aparte agregamos lo de PPP, el GRE, el IP, que ya sabemos que es el virtual, y el protocolo de acceso. Entonces aquí tenemos pues diferentes formas de descifrar la información, como lo es el algoritmo RSA-RC4, que es una clave a partir de una clave privada del cliente, y también se permiten túneles sin cifrado, PAP o SPAP, que pues no son VPN, porque la estructura de VPN tiene que manejar seguridad de la información. ¿Listo? Ventajas de este protocolo: bajo costo en la implementación porque usa la red de los operadores.
No hay limitación de los túneles que se puede hacer, ya que se pueden hacer a través de las interfaces físicas del servidor. ¿Qué inconvenientes tiene? Que tiene vulnerabilidades, por ejemplo la del CHAP en sistemas Windows NT. También hay una debilidad del protocolo MPPE y un control de la TCP no autenticada. Y el empleo de una contraseña privada que deben conocer los dos extremos. Aparece entonces luego de este protocolo el L2TP, que es un protocolo de nivel 2. Se habla de una versión 3 con el RFC 3931 para tenerlo multiprotocolo. Se basa en el protocolo PPTP y el L2F. Se emplea junto al siguiente protocolo, que es el que usamos actualmente, IPsec, para ofrecer mayor seguridad a través del enlace L2TP IPsec definido en la RFC 3193. Básicamente lo que tenemos es un concentrador de acceso L2TP en el ISP. Tenemos un servidor de red L2TP que hace en la red interna del cliente. En este caso, el servidor es el que se encarga de servir como un puente. En algunos casos se puede obviar el LAC. Este es voluntario y en algunos casos es obligatorio. ¿Cuándo es obligatorio? Entonces el usuario inicia la sesión PPP con el ISP, el ISP acepta la conexión y el enlace PPP, el ISP solicita la autenticación, el LAC inicia el túnel L2TP al LNS. Si el LNS acepta, el LAC encapsula con L2TP y envía las tramas. El LNS acepta las tramas y procesa como si fueran PPP y finalmente autentica para validar el usuario y asigna una IP. Esto es en el caso obligatorio donde tenemos el LAC. En el caso voluntario, simplemente el usuario, digamos que posee la conexión ya con el ISP y el cliente L2TP inicia el túnel. Si el LNS lo acepta, se encapsula con PPP y L2TP. El LNS acepta las tramas y autentica, valida al usuario y brinda la IP. Entonces la gran diferencia es si tengo este equipo LAC o si no lo tengo, para hablar de obligatorio y voluntario en los dos tipos de túneles. Los mensajes son similares a PPTP. Hay unos mensajes de control y unos mensajes de datos. Los mensajes de control se emplean durante la etapa de establecimiento, mantenimiento y finalización del túnel, y hay un control confiable que garantiza la entrega de la información. En la parte de datos se encapsula la información en tramas PPP y se intercambian usando el puerto UDP 1701. Los mensajes de conexión de control son inicio de sesión, respuesta a solicitud de inicio, sesión establecida, finalización de sesión y el hello. El mensaje hello se envía cuando durante algún tiempo no se han enviado mensajes para mantener la comunicación. Es como el mensaje de Stay Alive, que mantenga vivo el enlace. Durante la llamada se inicia la llamada saliente, respuesta de solicitud a ese inicio de llamada, se hace la llamada saliente, se establece, hay una respuesta a la solicitud del inicio de la llamada entrante y finalmente se finaliza la llamada. Si hay errores, entonces también hay una notificación de errores a nivel de WAN. Y también en la parte de PPP, entonces se configura la conexión cliente-servidor. Cosas importantes a tener en cuenta, también es un protocolo orientado a la conexión, ya que necesita lo mismo que el anterior. Ventajas: bajo coste de implementación y soporta multiprotocolo. Esa es la principal diferencia entre el protocolo PPTP y el L2TP, que maneja multiprotocolo. Inconvenientes: digamos que se identifican los dos extremos participantes en el túnel, entonces puede haber un ataque de man in the middle haciendo una suplantación de identidad. No ofrece soporte para integridad. Puede haber un ataque de negación de servicio cuando se hacen múltiples solicitudes de servicio. No desarrolla confidencialidad, no garantiza la privacidad, no ofrece cifrado,
aunque el PPP como tal que tiene en su interior sí puede ser encriptado. Entonces, ya teniendo estos dos protocolos, llegamos a la versión avanzada, que es IPsec, que es Internet Protocol Security. Ofrece servicios de seguridad a la capa de IP, permite enlazar redes distintas, oficinas remotas, permite acceso de un usuario remoto a recursos privados de una red. Es un estándar de la IETF, el cuerpo de trabajo de Internet. Está como tal integrado ya en IPv4 y por tanto se hereda a IPv6. Entonces IPsec se encuentran las dos y como los anteriores es orientado a la conexión. Se ofrece la integridad de los datos, la autentificación desde el origen, se ofrece confidencialidad y prevención de ataques por reproducción. Modo de funcionamiento puede funcionar en modo transporte y en modo túnel. Bueno, aquí la parte de Security Association es un acuerdo unidireccional entre los participantes de la conexión IPsec, en el cual se ponen de acuerdo en los métodos y en los parámetros que se van a tener en cuenta en el túnel. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de esa negociación? Pues garantizar la seguridad de los datos que se van a transmitir. Las entidades deben almacenar las claves y los algoritmos de seguridad, los modos de trabajo, los métodos de gestión de claves, el periodo de vigencia de la conexión establecida y las bases de datos. Esto hace que sea un protocolo menos vulnerable a los ataques porque en el inicio se negocian toda esta serie de parámetros. Entonces, para que alguien pueda tener acceso a la información, debe saber las claves que son privadas, los algoritmos de seguridad que se van a generar, el tiempo de conexión, el tiempo de permanencia de estos enlaces y la forma como se gestionan las claves. Entonces no es tan fácil eh, atacar este tipo de protocolos, ¿sí? Como ejemplo tenemos aquí, digamos que una fuente IP, un destino, un protocolo, un algoritmo de encripción, un algoritmo HMAC, la llave de encripción y la llave HMAC. ¿Esto para qué es? Todo esto es el cifrado de la información que se va a ir por el túnel, ¿sí? Los métodos de distribución y administración de claves puede ser automático, o sea, una entrega personal entre los extremos, o automático, Nautic Ike. Dentro de la práctica de laboratorio, ustedes vieron que se utilizan los protocolos de cifrado. Entonces ahí está el intercambio de claves de Internet, que es el Ike. Es el protocolo establecido por la IETF para gestionar y administrar esas claves y para administrar el SA del que acabamos de hablar. Este Ike no está limitado simplemente a IPsec, también se puede utilizar en OSPF o en RIP como protocolo de enrutamiento. También se puede hablar de un protocolo híbrido que es ISA-KMP, que es Internet Security Association and Key Management Protocol. Este define la sintaxis de los mensajes y los procedimientos necesarios para hacer la conexión, establecimiento, negociación, modificación y eliminación del SA. También se puede hablar de otro protocolo que es OCLI, que especifica la lógica para el intercambio seguro de claves. Este IKE posee dos fases. Una es establecer el canal bidireccional de forma segura. Entonces ahí este IKE SA es distinto al IPsec. Se denomina ISA-KMP SA. Y la segunda fase es llegar a los acuerdos sobre los algoritmos y la autenticación, que aquí sí ya estamos hablando de IPsec. ¿Listo? Entonces ISA-KMP puede generar la IPsec SA. Tiene todas las posibilidades, le da todas las posibilidades al otro y establece unas prioridades. Se acepta esa primera configuración y se informa sobre el tipo de tráfico constantemente. Ventajas de este protocolo: permite acceso remoto de forma segura y transparente, facilita el comercio electrónico, pues tiene una infraestructura segura para las transacciones, y posibilita la construcción de red corporativa segura, extranet sobre redes públicas.
Hoy en día, pues este tema es muy importante porque ustedes saben el tema del teletrabajo, sobre todo ahorita con este coronavirus. Necesitamos garantizar que si la persona está trabajando en su casa, se pueda conectar a la red del trabajo sin que haya inconvenientes de seguridad para la empresa y para el mismo usuario. ¿Listo? Algunos protocolos de este IPsec, está el de cabecera de autenticación y el protocolo de carga de seguridad encapsulada. El primero entonces es un campo de protocolo IP que consta de servicios como integridad, autenticación, pero no garantiza la confidencialidad porque no hay cifrado de los datos. Por otro lado tenemos el HMAC, que ya lo hemos mencionado, que es un código de mensajes hash. Si ustedes miran, los mensajes hash han evolucionado hasta temas como las criptomonedas. Estos mensajes hash son los que mantienen la seguridad en estas criptomonedas. Bien, aquí podemos hablar de una generación de una huella digital SHA o MD5 y una cifra de huella digital con clave secreta compartida. Parte de estos conceptos es lo que ustedes deben ver en criptografía. Entonces aquí tenemos el emisor, el receptor, los datos, la parte de la cabecera de H y IP. Entonces esta información es la que comparten entre los dos extremos, viaja metida dentro de la información, dentro de los datos. ¿Qué información va ahí? Eh, entonces va la cabecera, la longitud de carga, el SPI, que es el índice de parámetros de seguridad, un número de secuencia y los datos de autenticación. Entonces no es tan fácil, digamos, que en este tipo de protocolos extraer o insertar la información, pero tampoco es imposible. No son 100% seguros estos tipos de protocolos, pero hasta el momento son los que se han implementado y pues siguen en funcionamiento. Entonces dentro de las cabeceras tenemos protocolo de nivel superior, la longitud del campo, el identificador sea el número de secuencia y la autenticación, que es HMAC de longitud variable. En el otro protocolo, el ESP, los servicios son los mismos, se tiene confidencialidad, que es mediante el cifrado de los datos, y se usan claves simétricas tipo DES, 3DES, Blowfish. Se cifra por bloques, o sea que si se hace un relleno de la información, si se requiere, y requiere un mecanismo de seguro de distribución de llaves de tipo IKE. Entonces es similar al anterior funcionamiento, solo que va con cifrado de la información. Entonces aquí tenemos la parte que va encriptada, que son los datos padding. Tenemos el mismo identificador SA, número de secuencia. El padding sería el relleno de los datos. Si no alcanza la información, como se hace el cifrado por bloques, lo rellenamos con un padding. Tenemos la longitud del relleno en bytes, el protocolo de nivel superior y el HMAC de longitud variable. Estos protocolos lo que están haciendo entonces es ponerle la autenticación a nuestra información. ¿Qué modos de funcionamiento hay? Dijimos que había modo de funcionamiento de transporte y modo de funcionamiento por túnel. El más usado de estos dos es el modo túnel con el protocolo ESP, para que lo tengamos presente. En el modo transporte, ¿qué se hace? Los datos se encapsulan en un datagrama HOSP, se asegura la comunicación extremo a extremo, se hace un esquema cliente-cliente, ambos extremos deben entender el protocolo IPsec y este se emplea para conectar usuarios remotos a través de IPsec. Tenemos aquí los mismos formatos de cabeceras AH y ESP para autenticación y cifrado. En el modo túnel, los datos se encapsulan directamente en un datagrama IP completo. Se genera una nueva cabecera IP. Se emplea cuando el destino final del mensaje y el extremo IPsec no coinciden, o sea, cuando tenemos gateways diferentes, pues que es lo más común. Entonces está los hosts sin IPsec, están los gateways con IPsec en el intermedio
y los dos extremos pertenecen a gateways diferentes. Este es el modo túnel pues más común. Los protocolos HSP siguen con la misma información de autenticado y de cifrado. ¿Qué ha pasado con las VPNs? Inicialmente pues las pensamos como la VPN de usuario, la que conocemos nosotros, que conecto mi computador a la red de la empresa, pero recuerden que hemos hablado que se utilizan VPNs de nivel superior. Entonces aquí se propone el uso de VPNs de nivel 2, que son Friend Relay y ATM. Se hace una definición estática de los circuitos virtuales, es decir, como si tuviéramos un acceso dedicado. Se hace un enrutamiento basado en el DLSI y estas plataformas son escalables y flexibles, pero son limitadas a la capacidad de la propia red de transporte. Entonces una VPN de nivel 2 es Friend Relay o ATM. También hablamos de una VPN de nivel 3 a través de IPsec, con los túneles GRE y IPsec. Autenticación y cifrado de los datos en Internet, encaminamiento basado en el túnel IP y aceleración del cifrado por hardware y software. También obviamente hablamos de la VPN de MPLS, pero esta ya es de nivel 3. Recuerden que cuál es el objetivo, que se establezca a nivel de las diferentes redes MPLS un túnel de extremo a extremo donde se pueda llevar todo el tráfico, la información del usuario. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este VPN es de nivel 3 comparado con el nivel 2 de Friend Relay y ATM. Y la capacidad, obviamente la capacidad de MPLS es muy superior a las anteriores. Emplea paquetes etiquetados, separa el componente de enrutamiento del envío. Hay una seguridad inherente porque diferencia y aísla el tráfico generando redes privadas reales. Entonces esa es la principal diferencia de MPLS. Se hacen esas redes virtuales, pero basadas en la combinación de hardware y de software. Y el control de esta se hace a través de ingeniería de tráfico. Recuerden que podemos tener varios niveles de MPLS, pasar por varias subredes y aparte, como ustedes se dieron cuenta en la práctica, siempre va a existir el tema del enrutamiento. La pregunta ahí es de qué protocolo estamos hablando para establecer el enrutamiento óptimo. Ustedes han visto, podemos configurar desde un simple OSPF a niveles de tráfico superiores. Y a nivel de un backbone MPLS lo que tenemos es una VPN completa de lado a lado, pasando por los equipos o enrutadores MPLS que hay en el intermedio. Podemos utilizar protocolos de barrera. Bien. En todos los protocolos que hemos visto, siempre hay unas tablas de enrutamiento. Depende de la tecnología que estemos manejando, vamos a tener esas tablas de enrutamiento, si es en ATM, si es en MPLS. Lo que va a cambiar es que enruta DLSIs, PPIs, BCIs o etiquetas MPLS. ¿Listo? Con esto concluimos el tema de VPN. Lo debemos complementar con el trabajo práctico y con esto finalizaría el tema del curso.